Será un día intenso en la sesión de la Cámara de Origen, y ahora en el Senado de la República pues se está aprobando en lo general los cambios a esta ley, bueno, la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El Pleno del Senado de la República aprobó o avaló con 104 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones esta iniciativa preferente que busca, bueno, pues transparentar, combatir la corrupción y el desvío de recursos públicos, por decirlo en términos generales. Yo le agradezco mucho en este programa, en esta ocasión, que nos acompañe a Jorge Chávez Presa. Jorge Chávez Presa actualmente es director general adjunto de Desarrollo de Nuevos Negocios del Grupo Financiero Banorte. No lo invitamos por eso, sino que actualmente tiene esa responsabilidad. Hay que decir que también dirige, proyecta consultoría de finanzas en esta filial de Banorte. Pero bueno, tu tarea en la banca mexicana es de una naturaleza. Lo que nos importa en este caso es tu trayectoria, tu perfil y tus investigaciones en torno a estos temas. Tienes un libro que me voy a acordar del nombre, es... Para recobrar la confianza. Para recobrar la confianza en el gobierno. Para recobrar la confianza en el gobierno, que entre otras cosas tiene que ver precisamente con las herramientas de rendición de cuentas, con las herramientas que se tienen o no se tienen en un país como México precisamente para este tema. Ahora que el Senado de la República aprueba esta Ley General de Contabilidad Gubernamental, viene muy al caso conversar contigo por todo esto que has hecho al respecto de estos temas. ¿Qué te parece lo que sucedió? ¿Qué te parece lo que se aprobó y lo que esta iniciativa entraña? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. A ti, Jorge, Carmen, por estar aquí. Y pues un placer estar con los televidentes de tu programa. Bueno, me parece sensacional que los mexicanos nos estén tratando mejor en términos de transparencia y rendición de cuentas. En esta ocasión, lo que envió el presidente Calderón fue resultado de algo que se les olvidó en la reforma cuando se pasó la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el año 2008, y que previa a esta reforma se logró una reforma constitucional para que el Congreso de la Unión pudiera legislar en materia de contabilidad para los 3 órdenes de gobierno. Es decir, al menos en lo que se refiere a contabilidad gubernamental, con esta ley estamos dejando de tener ciudadanos federales, ciudadanos estatales y ciudadanos municipales. Ahora nos van a tratar a todos como ciudadanos para decirnos cuántos ingresos, y es más que nada el registro de los ingresos. Pero esta ley que mencionas, los gastos. Esta ley que mencionas es previa a lo que hoy está aprobándose. Es una reforma, es precisamente una reforma que permitió esto. Que permitió esto. ¿Esta reforma cuándo fue? En primer lugar es la reforma constitucional, que se da, si no mal recuerdo, es en 2007, se aprueba en 2008, o se publica en 2008, y luego el 31 de diciembre de 2008, se publica la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y lo que el presidente, usando esta nueva facultad de iniciativa preferente, está haciendo es reformar esta ley para, y esto es bien importante, para que el gasto público, de manera particular, de lo que se conoce y se habla mucho del ramo 33, que agrupa los recursos federales para la educación básica, resultado de haber transferido la responsabilidad o haber convenido que pasara la responsabilidad de la educación básica a los gobiernos estatales, la parte de salud, el Fondo de Fortalecimiento Municipal, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Estamos hablando de 460,000 millones de pesos al menos para el presupuesto de 2012, que ahora van a poder sujetarse a una mejor rendición de cuentas que antes no tenían. Jorge, se ha dicho mucho en estos días respecto a esta reforma, entre otras cosas, que pretende enfrentar o prevenir asuntos tan escandalosos como, por ejemplo, el endeudamiento de los estados. Se ha hablado mucho del tema Coahuila, no un endeudamiento espectacular, digámoslo así, muy grave para Coahuila y para otros estados de la República Mexicana. ¿Qué tanto está asociado este tipo de conductas de gobiernos estatales en función de lo que aquí se está aprobando? Yo creo que ayuda, no es la panacea, y yo creo que lo que falta
y lo que yo creo que el presidente electo Peña, y cuando sea el presidente Peña, tiene la gran oportunidad de enviar reformas constitucionales para que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de deuda pública para los 3 órdenes de gobierno. Aquí no está. Aquí no está. Ese tema del endeudamiento. Y el tema del presupuesto. Entonces, ¿qué sí está aquí? Aquí es nada más el registro contable, es decir, la historia. Pero ayuda mucho que se sepa, a ver, pero parte del asunto es la opacidad de la cuestión. Esa es la historia, es lo que pasó. La contabilidad es para registrar al máximo detalle lo que sucedió, no lo que estás haciendo ni lo que pretendes hacer. Lo que sucedió. Lo que sucedió. O sea, la contabilidad es lo que pasó, lo que ha sido, es la historia. A ver, cuéntame, Jorge, sobre algo que pudiera ilustrar el asunto. Si esto que se está aprobando en lo general en el Senado de la República no va en este momento de la mano del tema de la capacidad de endeudamiento o no, de las decisiones ciertamente pues muy amplias de los gobernadores de los estados, como puede ser el caso Coahuila y otros, si eso no está aquí, entonces lo que está aquí es registrar los endeudamientos y todo lo demás que tiene que ver con el ejercicio del presupuesto. Se registra el gasto público, se registran los ingresos. ¿Y que no se registraban o qué? Bueno, ¿Cuál es el punto? No se están registrando de tal manera que tú como ciudadana los puedas ver, que no lo puedan ver los bancos, que no lo puedan ver las calificadoras. Y entonces ahora, precisamente, lo que estás buscando y lo que estamos pasando, y esa es la gran aportación desde el punto de vista técnico, de tener una contabilidad no de flujo de efectivo, es decir, de lo que pasa en la caja, sino también de otras operaciones. Ahora vas a tener que registrar todos tus activos, cosa que están muy atrasados, ¿no? El valor de las concesiones, por ejemplo, lo que valen las reservas petroleras, ¿no? O lo que valen las distintas concesiones, licencias que se dan en los otros órdenes de gobierno. Eso no se estaba registrando y ahora, y esa es la gran virtud de esta ley, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que empieza en 2008 y que está apenas implementándose en el país. Déjame, Jorge, hacer una pausa y regresamos. Bueno, estás mencionando hasta el valor de las concesiones, claro, cuando incluso hay debate de realmente cómo dotar de valor a las concesiones. Exactamente. Tendrán que hacer el mecanismo y registrarlo. Así es. Después de la pausa volvemos. Ese proceso de apertura. Regresamos al aire, Jorge Chávez Presa. Bueno, te escuchaba en el corte la explicación que me estás dando sobre de dónde viene todo esto y un poco la razón, el punto de origen histórico. Mencionabas en el corte, y déjame pedirte que lo retomes para la explicación de lo que hoy está pasando. Tú dices, en 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, y bueno, pues empieza un proceso político muy importante de redistribución del poder en México, en este caso ya por primera vez en el Congreso. Bueno, empiezan a distribuirse también los dineros de manera diferente. Y ahí está el famoso ramo 33 que se distribuye de otra manera. Es correcto, o sea, el Ejecutivo Federal necesitaba la aprobación del presupuesto de 1998. La educación, bueno, tú sí cuenta. O sea, necesitábamos que se aprobara, yo estaba en la Secretaría de Hacienda, necesitábamos que se aprobara el presupuesto de egresos de 1998. Y el PAN, de una manera muy pragmática, lo que dice, bueno, te ayudo con los votos. Recordemos que se había creado el bloque de los 5, que era el frente que se creó, el frente opositor, con el cual la oposición tenía la mayoría, ¿no? Comandado por Muñoz Ledo. Por Muñoz Ledo y Medina Plasencia, ¿no? Y entonces en la negociación resulta que el PAN quería más recursos para los municipios, pero no se podía hacer así como así. Entonces se tuvo que reformar. Se dijo, bueno, en la negociación se acuerda, hagámoslo, pero hagámoslo dentro del marco jurídico. Y para hacerlo dentro del marco jurídico hay que reformar la Ley de Coordinación Fiscal, fue la ley que se escogió, y a la Ley de Coordinación Fiscal, que es fundamentalmente para establecer las reglas de cómo se van a distribuir los recursos de la recaudación, en virtud de que los gobiernos estatales ceden su poder, de sus potestades tributarias se las ceden al orden federal.
Por eso es así como medio enredado. Se le agrega este chipote a esa ley que se llama el de aportaciones federales. Y dentro de aportaciones federales, todas estas funciones que se habían descentralizado a los gobiernos estatales empiezan a presupuestarse ahí, que fue la parte de educación, que de ahí viene el FAEP, que ahora, ¿no?, en esta ley está todo así vinculado. En esta ley ahora se obliga a una contabilidad hasta de las plazas con homoclave. Ahí lo ponen en la ley, eso es algo increíble. O sea, de lo que pasó en 97 a 2012, en este momento, antes de que me expliques qué dice, qué especificidad tiene esta reforma que se está aprobando en el Senado, ¿qué tipo de fenómeno se dio a raíz precisamente de que se redistribuyen los recursos por estas vías, entre otras cosas gracias a la alternancia y a la pérdida de la mayoría del PRI? ¿Qué fenómeno se dio de 97-98 a 2012 que pretende ser corregido con esta reforma? Que todos estos recursos de aportaciones federales, puede uno tener distintas interpretaciones, si fue el Ejecutivo o si los gobernadores o se oponían. Los virreyes, ¿no? Dicen ahí, ¿no? No, los gobernadores se oponían. Yo tengo la hipótesis de que el Ejecutivo no fue lo suficientemente firme para exigir, y desde ese momento, al haberse emitido la ley, la reforma a la ley de aportaciones, debió haber hecho una contabilidad, porque son recursos federales. O sea, cuando se queja la Auditoría Superior de que no podía, ellos tenían el derecho y la obligación de ver hasta dónde se había gastado el último peso del ramo 33, porque son recursos federales. Pero no ocurrió. Pero no ocurrió. Y entonces, gran opacidad nacional. Gran opacidad nacional. Y entonces, yo creo que en este proceso, en 2007, el presidente Calderón retoma la iniciativa y dice, bueno, ¿por dónde podemos corregir esto? Bueno, hay que permitir que, propone que sea el Congreso de la Unión el que tenga la facultad para poder legislar en materia de contabilidad para los 3 órdenes de gobierno. Y luego de ahí viene la ley, ¿no? Si lo tienes a nivel constitucional, viene la ley, que es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y se llama general precisamente porque va y aplica a los 3 órdenes de gobierno, no es ley federal, es ley general. Y en esta ley, ahí se especifica, empieza a especificar la parte de que los 3 órdenes de gobierno deben de tener los mismos catálogos de cuentas, al menos ¿Los mismos criterios contables? No solo criterios contables, sino catálogos de cuentas. ¿Qué es eso? Que cuando tú dices que estás pagándole a un maestro, signifique lo mismo cuando lo estás pagando en el orden federal, en el orden estatal, en el orden municipal. Que cuando tú estás diciendo que estás invirtiendo en obra pública, signifique lo mismo en los 3 órdenes de gobierno. Porque hemos llegado a ver, y eso es parte también del desorden, y lo que necesitamos es otra vez meter orden desde las finanzas públicas. La inversión estaba significando cosas diferentes, ¿no? Para varios estados, porque en sus mismas leyes empezaron a interpretar o escribir que inversión podía ser entregar programas sociales, el que tú quieras, ¿no? Entonces empezó a haber una distorsión que no significaba lo mismo decir gasto corriente o gasto de inversión en el orden federal, en el orden estatal y en el orden municipal. Entonces, y esto homologa... Y por eso se llama armonización contable. O sea, la primera parte se le ha venido llamando es la Ley General de Contabilidad Gubernamental para lograr la armonización contable. A ver, dime una cosa, Jorge, de las peores cosas que hayan podido suceder a partir de esta opacidad que describes en estos años a raíz del origen de esto, de las peores cosas que te puedas imaginar, ¿qué tipo de cosas vamos a ver para responder a esas peores cosas? Bueno, es que ahora... Dime ejemplos, por ejemplo, para hablar de alguna cosa. Yo creo que lo más importante es dónde estamos gastando más como país. Gastamos más en educación, ¿no? Es el rubro en el que más gastamos. Está bien. Pero ahora, ¿estaba yendo ese dinero para los maestros? Pregunta, sin responder. Bueno, pues yo creo que no se podía ver. ¿A qué maestros les estabas pagando? ¿Cuántas plazas estaba teniendo un maestro y por el cual estaba siendo remunerado? No se sabe nada de eso. Pues yo creo que, no sé si hubo muchas notas periodísticas en las cuales, y era una incógnita. Y eso realmente es inaceptable. ¿A qué maestros comisiones? ¿A qué maestros comisiones? Por ejemplo. Yo creo que todo eso se va a poder ver.
porque presupuestaste y entonces va a tener que haber esta parte donde debe de avanzar también la contabilidad. Para hablar del tema de educación, entonces, los estados de la República, los gobiernos de los estados de la República van a tener que informarle a sus congresos o a la federación o a quién. Ya es a sus congresos, al gobierno federal. De cada uno de los elementos de gastos en educación y en cualquier educación, en salud. Pero dices, cuando dices homoclave, quiere decir que es nombre por nombre. Exactamente. Homoclave por homoclave. Así es. Así es. O sea, y esto creo que es un paso fundamental y creo que es una piedra importante para empezar a construir la reforma de las finanzas públicas, la reforma de la hacienda pública que el país requiere, porque entonces ahora sí ya la ciudadanía no va a poder decir, yo ya no sé a dónde se está yendo el dinero, ahora ya tenemos los elementos, ahora sí ya no va a haber la disculpa para decir a dónde se están yendo el dinero, pero hay que ir un poco más allá. ¿Qué le está sucediendo a los activos? ¿No? ¿Qué le sucede o estas operaciones que hubo donde le pagaban a las constructoras con terrenos? ¿Dónde quedaba? ¿No? Y no pasaba por tesorería estas operaciones, ¿no? O sea, vamos a empezar a tener un instrumento mucho más poderoso al que teníamos antes. Pero yo creo que eso todavía es solo un paso. Tenemos que ir, y yo al menos estoy convencido que necesitamos una ley en materia de endeudamiento para los 3 órdenes de gobierno. Hay nuevas modalidades de endeudamiento, ¿no? Y si la parte de la ley, la manera como te estás endeudando no está bien concebida, luego en la parte de contabilidad siempre va a haber divergencias. Y lo mismo va a suceder con la parte de presupuesto. Aun cuando hayas modificado y a esta ley que hay, que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que promueve que se presupueste en términos de resultados que quieres lograr, eso todavía no lo hay en los gobiernos estatales y no lo hay en los gobiernos municipales. O sea, dimos un paso, ahora que aterricen este marco jurídico, se requiere capacitación, cambios de sistemas, todavía nos va a llevar unos años, pero al menos ya se puso, desde el punto de vista del marco jurídico, se pusieron límites. Y obligatoriedades. ¿Y sanciones? Y también sanciones. A ver, ¿en esta ley hay sanciones? Sí, ya la había, pero ahora creo que las perfeccionaron, como por ejemplo ponen ya de manera específica cuando un funcionario público está alterando los registros contables. No estaba. No, entonces tiene pena de cárcel y una multa económica. ¿No había sanción hasta ahora? Para alterar. Para alterar contabilidades. O sea, no estaba puesto de manera específica. ¿De verdad? Bueno, lo podemos ver. Y entonces, bueno, por lo pronto se especifica que si alguien lo hace, hay una sanción. Hay sanciones específica. O sea, muchas de estas leyes administrativas y relacionadas con la planeación y el presupuesto les dicen que son leyes sin dientes. Esta ley sí trae dientes. Esto es un gran paso adelante. Déjame, Jorge, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Pero de pronto podría haber un fenómeno de poder que seguramente habrá calculado alguien también, en donde el presidente de la República podría estar muy frágil frente a estos grandes poderes, incluso de su propio partido. ¿Con esto tienes algún tipo de atemperamiento de esos virreyes o como le queramos llamar, ¿no? Que ciertamente incluso tienen códigos compartidos, se reúnen en la CONAGO, tienen un tipo de organización distinta que va contra las reglas previas del régimen presidencialista. Bueno, no las reglas, sino la noción básica, práctica, la noción básica de la hiperconcentración en la figura presidencial, que desde luego no regresará, pero este tipo de cosas, quien lo dijera, me parece también de alguna suerte redistribuyen o reacomodan los ejercicios de poder. No es que le doten de más poder a la presidencia, sino que a partir de la rendición de cuentas de los otros, equilibras el partido un poco, ¿no? Respecto a quién es más poderoso, la federación o los gobiernos de los estados. Cuando vas a regresar a un gobierno del PRI. Entonces, quien pensó esto, bueno, desde luego habrá pensado mil cosas, pero eventualmente también es una manera de pensar el ejercicio del poder desde el propio PRI. Es que yo creo que el PRI lo que está viendo es que si no logra ser efectivo,
no va a ganar el 2018. Sí, porque además ya regresaste y ahora qué vas a... Exactamente. Sí. Sí. Estamos al aire, seguimos al aire. Y bueno, ya estábamos conversando sobre el PRI y sobre el gobierno del PRI y sobre el tipo de efectos que esto puede causar en el ejercicio de poder del PRI, en el regreso del PRI a la presidencia. Pero más allá de las disertaciones de cómo va a acoplarse el ejercicio de poder central con los poderes estatales y los gobernadores, estamos en este caso específico del Senado de la República que aprueba esta Ley General de Contabilidad Gubernamental. Para efectos prácticos, Jorge, estamos en un momento donde, como dice, se imponen sanciones, tiene dientes esta ley. Un elemento que se muestra aquí es que habrá sanción de 2 a 7 años de prisión y multas de 1,000 a 500,000 días de salario mínimo, por ejemplo, a quienes causen daño a la hacienda pública o al patrimonio, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico. Los entes públicos estarán obligados a colocar en Internet la obligación sobre los montos pagados por concepto de ayuda, subsidios de los sectores económicos y sociales, identificando, como dijiste, nombre del beneficiario y el monto recibido. Tendrán acceso los ciudadanos a los adeudos que tengan los estados y los municipios, y este derecho no se podrá oponer mecanismos como el secreto bancario fiduciario. Son algunos de los rasgos de esta legislación. Nos estamos despidiendo, Jorge. ¿Con qué idea cerrarías el programa? Bueno, el proceso de transparencia y rendición de cuentas es un proceso que no está iniciando ahora. Es un proceso que va ligado a la democratización del país y en algo en el cual todos, desde la trinchera en la que estamos, debemos de seguir empujando. Este es un paso. Y como lo comentaba, hay que ir por una ley general de deuda pública, hay que ir por una ley general de presupuesto, hay que reformar la Constitución en materia de endeudamiento para los 3 órdenes de gobierno, porque recordemos que las crisis, de donde surgen las crisis, es por el lado del endeudamiento. Pues ahí está, Jorge, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Sigue esto a la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, pues estaremos siguiendo de cerca todo esto. Gracias por estar aquí.